Radio Montebrón les invita a compartir nuestra estación con sus familiares y amigos. Será de bendición a ellos y de gozo para nosotros. Radio Montebrón. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Nada soy, que más no intento me resulta el día y sin valor. De nada sirve respirar y ver el sol. Sin ti nada soy, nada soy. Si el interés de las monedas mueve mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración, sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me llevó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy, no me puedo conformar un día más a vivir igual. Señor Jesús, me diste algo mejor. No me puedo separar. Toda mi vida busca tu mirar. Te seguiré, Señor, porque sin ti nada soy. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Nada soy, si al caminar en esta vida a ningún lado voy, si cada paso en tu sendero no lo doy. Sin ti nada soy, y no me olvido
Radio Montebrón. Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras por la llamada. Llamadas usarán tus minutos móviles. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Amén, amén, hermanos, Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy preciosos, hermosos. Hoy sí no vamos a hacer la gritadera de otras mañanas. Vamos a hacer un saludo moderado, mesurado, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Hoy tenemos una novedad en el chat de Spreaker que usted no lo va a creer. Es algo, pues creo que histórico, ¿verdad? Hoy no ganó una hermana. Así es, ¿escuchó bien? Hoy ganó un hermano. Vamos a reservar ese nombre. Lo vamos a poner en letras de oro. Ahorita vamos a decir quién ganó, ¿ok? Ahorita decimos quién ganó. Mientras tanto ya tenemos aquí con nosotros, damas y caballeros, directamente desde Lafayette, Indiana. ¿Originario de dónde, pastor? Oh. Ok. Muy bien, muy bien. Otro regio, hermanos. Los regios nos están invadiendo y ni cuenta. Un día de estos se van a apoderar del mundo, hermanos. Regios, ¿verdad? Y damas y caballeros, ya tenemos con nosotros al pastor Armendariz. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Oye, por cierto, no me van a cobrar por esto, ¿verdad? Del mensaje. ¿De qué pasó? Digo, porque como soy regio no quiero pagar dinero, hermano. Sí, pero es pura mala fama, pastor. Pues dicen. Sí, sí. Así es. Es mala fama porque yo los regios que he conocido, o sea, una chulada. Bueno, incluso por causa del Instituto Bíblico donde estuvimos estudiando en Montebrón, pastor, pues vivimos en Monterrey. No, hombre, la gente regia bien cálida, bien linda. Nada que ver, o sea, sin menospreciar a mi raza de bronce, ¿verdad? Nada que ver con los chilangos, ¿verdad? Se siente diferente, como que la gente regia es abierta, es confiada, amigable, ¿no, pastor?
Bueno, pues imagino que sí. O sea, no, realmente, te digo, yo tengo muchos años viviendo por acá. El año pasado estuvimos en México como unos 2 meses y realmente Ajá. estaba redescubriendo mi propio país. Acá yo no conocía Wow. mucho por allá el ambiente, sí. Sí, pastor. Entonces, ¿a qué edad que se fue usted para allá? Bueno, no vino para acá, para los Estados Unidos. No, hermano, no hablemos de cosas tristes, hermano. Ah. Se van a después a deducir ahí mi edad, hermano. Soy muy joven. Ajá. Sí, no, se ve joven, pastor, se ve atlético. No, hermano, tengo aquí ya muchos años. De hecho, no recuerdo exactamente cuándo fue que llegamos, pero tengo más años acá, viviendo mucho más años acá en Estados Unidos. Yo soy, tengo ahorita 44 años, Ok. jovencito. No, chamaco. Jovencito, ¿verdad? Chamaco, pastor. Un pollo. Sí, pero he vivido más años por acá, de este lado, sí. Ok. Wow, mire, qué tremendo, qué tremendo. Pues qué bendición, pastor. Por fin se nos hizo y coincidimos para tenerlo aquí, pastor. Así es, hermano. La verdad del caso es que yo estuve por acá con ustedes, no sé, hace como unas 3 semanas o algo así, pero me estaba ausente, hermanos, por algunas cuestiones de salud. Estaba batallando mucho con gripa, garganta, y la semana pasada tuve un compromiso que no pude esquivar y bueno, pues ahora se dio el caso de que aquí estamos. Amén, amén, qué bendición, pastor. Pues es un gusto, hermanos. El pastor Armendáriz estuvo con nosotros, recuérdenme, pastor, el año pasado en el mes de octubre, noviembre. Hermanos, déjame ver, fue no, de hecho fue a finales de septiembre, hermano. Ok. Finales de septiembre, sí. Amén, amén, así es, septiembre entonces. Y el pastor Armendáriz, cuando vino, hermanos, nos animó, ¿verdad? Exhortó a los ciberescuchas en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, y se comenzó un reto, pastor, de la Biblia en 90 días. Y ¿sabe qué, Así pastor? El reto sigue por la gracia de Dios. Así es, hermanos. Fue muy bonito porque yo recuerdo el mensaje que di fue precisamente para animar a los hermanos a que leyeran la palabra de Dios, algo que muy pocos cristianos realmente tienen el hábito de hacer. Y pues retamos a la audiencia para que pudieran tomar el reto de leer la Biblia en 90 días. Por eso fue que el mensaje fue a finales de septiembre, porque calculamos octubre, noviembre y diciembre, y el reto era para terminar el año leer la Biblia completa desde Génesis hasta el Apocalipsis. Correcto. Y el grupo de WhatsApp se formó y sigue activo hoy en día. Algunos hermanos se agregaron después al reto. Empezando el año volvimos a lanzar otra vez el reto, y los hermanos que ya habían leído la Biblia en 90 días volvieron otra vez a leer la Biblia comenzando en enero. Y por cierto, está casi por terminar nuevamente ese reto. Pastor. Yo estoy dentro de ese grupo y por ahí es bien refrescante ver los comentarios que hacen los hermanos y hermanas de que están activos y haciendo su lectura diaria de la palabra de Dios. Sí, ahorita van en el día, en los 80s, 86, 80, 79, por ahí va el grupo, ¿verdad? Y hermanos, si usted quiere agregarse al siguiente grupo, porque más seguro, pastor, que va a haber más hermanos otra vez interesados para tomar ese reto, ¿no, pastor? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Y nada más hermoso que conocer al Señor a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa frase, hermanos, es una frase que va junta, gracia y conocimiento. La palabra y, que une gracia y conocimiento, es una palabra que en griego es kai, kappa, alfa, iota. Y no es una disyuntiva, por el contrario, está uniendo crecer en la gracia sin el conocimiento. Y no podemos crecer en el conocimiento sin la gracia, necesitamos los dos. Y el conocimiento, obviamente, del Señor Jesucristo viene a través de una lectura devocional de la palabra de Dios. Amén. Así es, pastor. Bueno, pues ya escucharon a nuestro invitado en esta mañana. Hermanos, les animamos a que no se vaya, no le cambie. Vamos a tener un canto, vamos a poner la complacencia de nuestro ganador, hermanos, en esta mañana,
Por lo regular, pastor, son las hermanas las que arrasan, ¿verdad?, en ganar el primer lugar en escribir en el chat de Spreaker una vez que arrancamos el programa. Pero esta mañana algo histórico, fue un hermano el que ganó, pastor. Bueno, pues de vez en cuando hay que darle chance a los hermanos también. Tenemos un representante del sexo masculino, ¿verdad? Y Así muchas es. gracias, hermano Daniel Gutiérrez. No, ese no es de la ovación, por poner en alto el honor de los hombres, ¿verdad? Bueno, hermano Daniel Gutiérrez nos pide The Greatest Story Ever Told de el hermano Ron Hamilton, ¿verdad? Y mi tributo con la rondalla. Dice, gané. Ya me lo imagino al hermano. Bueno, vamos a poner este canto, vamos a poner el primero, hermanos, y ahorita regresamos con el pastor Armendáriz. Pastor, adelántenos un poquito de qué nos va a hablar en esta mañana. Así es, hermano. Voy a seguir con el tema de la Biblia. La última vez que estuve aquí, estuve hablando un poco acerca de la revelación y lo que la revelación es. Pero quiero hablar, hermanos, de la Biblia como nuestra autoridad de fe y práctica. Ese va a ser el tema del día de hoy. Amén. La Biblia como la autoridad, nuestra autoridad de fe y práctica. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a poner este canto, hermanos. Nosotros regresamos. Está escuchando su programa por la mañana aquí en Radio Montebrón, en la grata compañía del pastor Roberto Armendáriz desde Lafayette, Indiana. Hermanos, casi pastor de costa a costa, ¿no? Sí, hermano, básicamente. Unas cuantas casi. millas más y ya seríamos costa a costa. Bueno, vamos a poner un canto. Regresamos. Heme aquí, yo ya estoy presto, dame, Señor, aceite fresco, pues heme aquí, yo ya estoy presto, dame, Señor, aceite fresco. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Sin grips the heart within, a curse on fallen men. This pride and selfishness we hold inside. Though we were all condemned, we had a loving friend who came to save us. He lived a perfect life and gave the blind their sight, fulfilled the things foretold by prophecy. He humbly took his cross and died to save the lost, their sins forgiven. The greatest story ever told is of this Jesus, how he came to earth to rescue sinful man, sent from the Father up above to sacrifice in love and take our place, and give unending grace.
exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Radio Montebrón les invita a compartir nuestra estación con sus familiares y amigos. Será de bendición a ellos y de gozo para nosotros. Radio Montebrón. Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras por la llamada. Llamadas usarán tus minutos móviles. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Amén. Estamos de regreso, hermanos, y ese fue el canto La Complacencia de nuestro ganador, el hermano Daniel Gutiérrez, hermanos. Dice aquí el hermano, ¿dónde está el hermano que dijo que ya estaba haciendo tacos? Fue el hermano... Uy, ¿dónde está? Alguien dijo por ahí que ya estaba haciendo tacos porque había ganado el hermano Gutiérrez. Pero ya se me escondió el comentario. Que se me hace que lo borró. Se arrepintió el hermano de pensar que todos le íbamos a caer ahí para los tacos, ¿verdad? Y dijo, no, capaz si llega hasta el Chicarcas. Y no. Bueno, perfecto. Bueno, hermanos, mientras buscamos aquí el hermano que está haciendo los tacos, regresamos con el pastor Armendáriz. Amén. Pastor, cuéntanos cómo va todo ahí en la Iglesia Bautista Fundamental de Lafayette. Estamos bien trabajando aquí con ganas en esta preciosa iglesia. Amén. Hemos estado aquí pues ya poco más de un año. El primer año básicamente pues fue estar pues conociendo a los hermanos, a la gente, adaptándose, exactamente, adaptándonos. Pues ellos también pues han recibido un cambio muy grande y brusco debido a que pues el pastor Rubén Menés, que había hecho un excelentísimo trabajo aquí en la iglesia, y no solamente en la iglesia, hermano, pero en la comunidad. Sí. En la comunidad, a través de él y de esta iglesia se comenzaron varias iglesias aquí alrededor. Esa visión que tenía el pastor Menés, una visión muy bíblica, él, y bueno, no quiero darme a malentender, porque hay otras iglesias que arman rutas y van a otros pueblitos que están alrededor y traen gente y agrandan la iglesia, pero el pastor Menés lo que hizo fue de que empezaba un
un ministerio de estudio bíblico, una misión, y después en vez de traer una ruta armaba una iglesia. Y así fue como se fue expandiendo, hermanos, iglesias aquí alrededor de Lafayette, y me gustó mucho la manera que él trabajó. Y cuando digo yo que hizo un excelentísimo trabajo, me refiero precisamente al trabajo que hizo en la iglesia, pero también el trabajo que hizo en la comunidad. De hecho, yo me doy cuenta de todo lo que yo vine básicamente a recibir una herencia muy grande. Amén. Porque ganando almas, me topo con gente que me decían, oh, yo conozco a ese pastor, oh, yo conocí al pastor Menez, oh, yo iba antes a esa iglesia. O sea, la iglesia tuvo o ha tenido y tiene un impacto muy grande aquí en la ciudad, así es. Y pues el Señor me trajo aquí, y hemos estado, por la gracia de Dios, trabajando, haciendo nuestro mejor esfuerzo, primeramente para pues consagrar nuestra vida con el Señor, y después que podamos ser usados por Él en ese sentido. Amén. A continuar la obra. ¿En qué se parece el invierno de Lafayette a los inviernos de Canadá, pastor? Oh, en casi nada, hermano. En casi nada, hermano. Allá, eso es algo que aquí hace frío, es cierto, pero no, nada que ver con el frío de Canadá. De hecho, aquí ¿cómo se llama? Las nevadas, por ejemplo, de hecho, este año otra vez cayó una nevada de 4 pulgadas y yo me acuerdo que fuimos a la tienda a comprar algunas cosas y la tienda estaba pero abarrotada de gente y se estaban acabando casi todo lo que había en la tienda porque pues venía una nevada de 4 pulgadas y yo dije, pero pues ¿qué es esto? O sea, las nevadas que caen allá en Toronto las medimos de 12, 14, 16 pulgadas. Eso es algo normal. Wow. Sí, así es. Entonces, allá obviamente pues es más al norte, cae más nieve y hace más frío también. Pero bueno, no deja de ser frío también aquí en Lafayette. Por ejemplo, pastor, ore por nosotros porque aquí en California estamos sufriendo un invierno, bueno, no un invierno, sí un invierno de 46 grados, pastor. Wow, qué hermano, aquí estamos precisamente a esa temperatura. Ajá. Y sentimos qué bonito día está. Está haciendo calorcito. Está calor. Sí. Entonces en Canadá, en Toronto ya están sacando el bronceador, entonces, ¿no, pastor? No, básicamente. Ya van para la playa, sí, hermano. Mira, yo llegué a Toronto en el 2001. Recuerdo fue el 31 de agosto del 2001 y nosotros sentimos frío. Ya. Hemos vivido en Florida muchos años y mi esposa es del sur de Alabama, donde también es bastante frío. Entonces estábamos acostumbrados al calor. Recuerdo que nosotros nos estábamos hospedando con una iglesia canadiense que pues fue la iglesia que Dios usó para ayudarnos a entrar al país. Uh-huh. Y entonces resulta que cuando llegamos ahí, yo me puse a cortar el césped de la iglesia, no tenía nada que hacer en la primera semana y el pastor llegó muy enojado y regañándome, diciéndome, ¿qué estás haciendo? Estás loco, te vas a morir, métete, está haciendo mucho calor. Porque recuerdo que habían tenido una onda de calor en ese tiempo y estaban, pues no recuerdo la cantidad de grados en Fahrenheit, serían como casi 100 grados. Casi 100 grados, y eso para estándares canadienses es bastante caliente, pero en Florida 105, 110 grados, eso no es nada, eso es la vida común. Entonces usted, pastor, ha conocido los dos puntos, ¿no? Los dos extremos del termómetro. Sí, hermano, sí, y de hecho es curioso, pero yo tenía mucho miedo del frío, porque pues estando viviendo en Florida tantos años, los fríos que se sentían allá yo los sentía bastante fuerte. Y cuando llego a Toronto, a Canadá, pues yo fui convencido de que la voluntad de Dios, sin embargo tenía bastante temor por el invierno. Uh-huh. Y uno, Dios lo prepara a uno, hermano, de una manera increíble, porque
nos llegó a gustar el invierno. Oh, wow. Yo no me veo ahora viviendo en un lugar caliente. 16 años que estuvimos por allá nos llegó a gustar tanto el invierno, y después empezamos a entender el por qué la gente, como se acostumbra tanto al frío, siente mucho el calor. Recuerdo, allá en Canadá se maneja en los grados Celsius, como en México. Okay. Entonces en verano, pues la temperatura promedio está entre los 22, 23, 25 grados más o menos, y ya 25 grados hacia arriba empieza uno a sentir mucho calor. Cuando sube a 30 grados, a eso los canadienses le llaman ondas de calor. Entonces a veces se siente la humedad 34, 35 grados, y eso es un escándalo, hermano. El gobierno sale a las calles a dar botes de agua, se oyen anuncios que por favor váyanse a los bibliotecas, a las tiendas, a los malls donde hay aire acondicionado, porque sí puede ser muy sofocante, sobre todo porque pues no está acostumbrada la gente. Oh, wow. Mire, qué tremendo, pastor. Pero bueno, lo bueno es que ahorita estamos a muy buena temperatura, ¿verdad? Y bueno, estamos bromeando, hermanos. No se nos hace frío, nomás poquito fresco para nuestra piel caribeña, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo bien. Aquí se está reportando la hermana Miriam Randel, pastor. Dice: aquí presentes, pastor. Saludos, pastor Armendáriz. Así es, hermana Miriam Randel, una hermana de aquí de nuestra iglesia, muy Amén. fiel, por cierto. Saludos, hermana Miriam. Amén, gloria a Dios. Dice hermano Tomás, pastor, hermano Tomás García, aquí en Wisconsin nos tocó -10 con sensación de -25 grados. Ay. Qué tremendo. Bueno, vamos a leer ahorita los saludos, hermanos. Tenemos varios saludos, disculpen, pero ahorita los leemos. Pastor, ¿estamos listos para la enseñanza? Sí, señor, estamos listos. Muy bien. Con ustedes, hermanos, el pastor Roberto Armendáriz. En esta mañana nos va a hablar acerca de la palabra de Dios como nuestra regla de fe y práctica. Pastor, adelante. Así es, hermanos. Pues una vez más quiero darles una bienvenida a este segmento aquí a través de la radio. Gracias al hermano Omar, que pues me permitió tener este espacio para compartir con ustedes un pensamiento acerca de la palabra. Y gracias a ustedes, hermanos, que están ahí también escuchando. Quiero comenzar, hermanos, dando algunas definiciones, porque voy a estar dando un tema que voy a usar algunas palabras que quizás van a sonar un poco confusas y me gustaría empezar definiendo estas palabras. Después de la definición de estas palabras, pues vamos a proceder con una palabra de oración y entramos entonces ahora sí al tema que nos pretende este día. Dice, la primera definición de la palabra que voy a usar es credo. Y credo, básicamente, según el diccionario de la Real Academia Española, dice, es una oración en la que se contienen los principales artículos de la fe enseñada por los apóstoles. También es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Y mire cómo define el diccionario la palabra credo, que es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad, y también que es la oración que se contiene en los principales artículos de la fe enseñada por los apóstoles. Bueno, vamos a ver otra definición, la palabra autoridad. La palabra autoridad, según el diccionario, dice poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. El tema de hoy va a ser la Biblia como la autoridad de nuestra fe y práctica. Por eso quise dar las definiciones de ambas, de credo y de autoridad. Vuelvo y repito, autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Testamento. Vamos a hablar de testamento porque la Biblia está contenida en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero mire cómo el diccionario define la palabra testamento. Dice que es la declaración de su última voluntad declaración de su última voluntad que hace alguien, disponiendo de bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. Y también dice que es un documento que consta en forma legal la voluntad del testador. Hay otra definición que quiero dar, se llama sola escritura. Quizás ustedes han escuchado mucho ese término, sobre todo en los ámbitos reformados. ¿Y qué quiere decir sola escritura? Bueno, sola escritura es la expresión latina que significa por la sola escritura.
y es una doctrina de las iglesias evangélicas que acepta únicamente la Biblia como fuente de autoridad. Vamos a hablar de esto un poco más a detalle adelante. Dice así otra definición: protestante. Protestante es que protesta, que sigue el luteranismo o cualquiera de sus ramas, perteneciente a lo relativo de estos grupos religiosos o perteneciente a lo relativo de alguna de las iglesias cristianas formadas como consecuencia de la Reforma. Por cierto, si nosotros usamos esta definición, que otra vez la sacamos del estándar de nuestra lengua, del diccionario de la Real Academia Española, entonces los bautistas no encajan dentro de la categoría de protestante. Por eso decimos que los bautistas no somos protestantes. Vuelvo y repito la definición: que protesta y que sigue el luteranismo o cualquiera de sus ramas. También es algo perteneciente a lo relativo de estos grupos religiosos, perteneciente o relativo a alguna de las iglesias cristianas formadas como consecuencia de la Reforma. Y la iglesia bautista, pues, podemos trazarla históricamente y con bastante propiedad, con datos históricos, la podemos rastrear hasta el ministerio terrenal de Jesucristo, y no nació como consecuencia de la Reforma. Y la última definición es secta. Secta, también usamos mucho esta palabra, y el diccionario nos dice que es el conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. La doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles de una religión que el hablante considera falsa. Bueno, con esto en mente, y si usted quiere, por cierto, las notas las tengo yo aquí, las puedo hacer disponibles a cualquier persona que lo desee. Pero vamos a comenzar, hermanos, ahora sí con una palabra de oración. Señor y mi Dios, una vez más queremos darte gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este ambiente virtual. Gracias, Señor, por los medios de comunicación que nos permiten precisamente hacer esto, Señor. Y te pedimos, Señor, que te reúnas con nosotros, Señor, que a través de este breve mensaje de tu palabra puedas hablar a nuestros corazones. Y gracias te damos, Señor, por este ministerio del pastor Omar Rodríguez, Señor, que tuvo la visión, Señor, de hacer esto y unir nuestros corazones con el mismo propósito de que Cristo sea glorificado, Señor. Precisamente eso es lo que queremos hacer el día de hoy, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos en el transcurso de este día a glorificar el nombre de Cristo, Señor, a través de nuestro diario vivir. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos con el primer punto, que vamos a llamarlo sola escritura. La Biblia, hermanos míos, es la palabra de Dios, y yo creo que esto no hay que ponerlo en tela de discusión. Todos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, debido a que la Biblia es la palabra de Dios, podemos afirmar confiadamente que la Biblia es perfecta. Y esto se sobreentiende porque, pues, si Dios es perfecto y si la Biblia es la palabra de Dios, pues la palabra de Dios tiene que ser perfecta. Esto es obvio. Hay gente ignorante que empieza a atacar la palabra de Dios y empieza ahí a meter cizaña, como decimos coloquialmente, diciendo que la Biblia fue escrita por humanos, que la Biblia siendo escrita por humanos, pues tiene errores porque los humanos somos humanos y hay fallas. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, que sí, y Dios usó humanos para escribir su palabra. Sin embargo, esto no indica que tiene que tener errores. Los humanos podemos, a cierta medida, hacer un trabajo perfecto. Por ejemplo, cuando usted va a un médico y usted tiene que ser sometido a una cirugía, usted quiere ir con un médico que tiene la experiencia para hacer esa cirugía, y el cirujano puede hacer un trabajo perfecto en esa cirugía, en ese trasplante de riñón, el trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque el médico hizo un trabajo perfecto. Y así como un médico puede hacer un trabajo perfecto en una cirugía, un profesor puede dar una perfecta enseñanza de algún tema porque el profesor conoce el tema que está exponiendo. Así que Dios usó personas humanas para hacer un perfecto trabajo. Precisamente ellos solamente lo que estaban haciendo es escribir los pensamientos y las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leí el capítulo 3, versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo. Ahora, este pasaje comienza con la declaración: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada se refiere al mismo aliento de Dios. Cuando uno está hablando, pues el aliento es usado para emitir los sonidos. Y hermanos míos, por eso es de que la Biblia es la palabra de Dios, es la misma inspiración de Dios. Y dice la palabra que es toda la escritura, es decir, desde el comienzo, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda esta Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Tenemos también que entender, hermanos, y aunque esto de la inspiración es un tema completo que pudiéramos ver en su debido tiempo, tenemos que entender también que la palabra de Dios es preservada, es decir, que es la misma que tenemos hoy, la misma que tenían los cristianos del primer, segundo, tercer siglo, e incluso el Antiguo Testamento es el mismo que tenían en los tiempos antiguo testamentarios. De hecho, la palabra de Dios misma nos habla acerca de esas promesas de preservación. Escuche, por favor, uno de los pasajes claves en cuanto a este tema, y nuevamente vuelvo y repito, este tema de inspiración y también de la preservación son temas en sí que podemos desarrollar más ampliamente en su debido tiempo. Capítulo 40 de Isaías, en el versículo 8, dice así: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que podemos tener, hermanos míos, una completa seguridad de que hoy en día, a través de la Biblia, Reina Valera 1960, tenemos la palabra de Dios inspirada y preservada durante todos los siglos. Nuevamente, vuelvo y repito, debido a que es la palabra de Dios y Dios es perfecto, Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, es inerrante también, la palabra de Dios no contiene errores. Quizás hay pasajes que son difíciles de entender, pero para ello usamos sabiduría divina, usamos herramientas también que puedan explicarnos aquellos pasajes que quizás pueden ser un poquito difícil de entender. La palabra de Dios habla acerca de estos pasajes. Dice, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: teniendo y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Note aquí que sí hay algunos pasajes difíciles de entender, pero fíjese lo curioso del caso, que sigue diciendo este mismo versículo. Dice que estos pasajes que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces tenemos que tener cuidado, porque las personas académica o el cuidado debido, y los inconstantes pueden torcer estos pasajes difíciles de entender, como las otras escrituras, para su propia perdición. Sigue diciendo el mismo pasaje aquí en 2 de Pedro 3, ahora el versículo 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y después sigue el versículo 18 que mencioné en la introducción de este mensaje. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje, hermanos míos, nos dice varias cosas. Uno, que hay cosas difíciles de entender, pero que las personas inconstantes, las personas que no tienen esa preparación, las pueden torcer, las tuercen para su propia perdición. Sin embargo, hay un llamado para nosotros, para usted que me está escuchando, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces olvidamos la parte conocimiento, y eso es algo, hermanos míos, que yo quisiera animar a cada uno de ustedes a que hiciéramos un reto y un plan de nuestra vida de conocer a nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento de su palabra. Dejar esa ignorancia o esa apatía, esa inconstancia, y ser consistentes en nuestro estudio
y devoción del Señor, pero a través de un estudio minucioso y sistemático de la palabra de Dios. Hay un pasaje en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así: por lo cual también nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire cómo sigue diciendo Pablo: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, mi pastor es el pastor Leonel Fernández. Él siempre dice: no es pecado nacer burro, pero quedarte burro sí es pecado. Porque aquí la oración de Pablo hacia los colosenses era de que ellos crecieran, no solamente, como lo dijo Pedro allá, en gracia y conocimiento, pero también en sabiduría e inteligencia espiritual, y hermanos míos. Y yo creo que el pueblo cristiano muchas veces se queda estancado y no progresa en su conocimiento espiritual. Dice que el conocimiento de su voluntad. Recuerde que la Biblia está constituida por 2 testamentos. ¿Recuerda la definición de testamento? Declaración de la última voluntad que hace alguien disponiendo de los bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. Y documento que consta en forma legal la voluntad del testador. Así que mi hermano y mi querida hermana que me está escuchando, usted y yo no podemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios lejos de un estudio devocional de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por la iglesia que tiene bastante parte en todo este asunto. Por eso vamos a la iglesia y se espera que el pastor de la iglesia esté preparado, que haya hecho su estudio diligente de la palabra para venir y exponer el tema que el Señor le puso en su corazón a través del mensaje de la predicación o a través de la escuela dominical. Pero no pare ahí. Siga estudiando la palabra de Dios en casa. Siga indagando a través de ese estudio personal de su palabra. Así que la Biblia, hermanos míos, es el testamento de Dios. Es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la verdad del caso es de que es únicamente a través de la Biblia que vamos a conocer de Dios y del Señor Jesucristo. No es a través de otra manera, hermanos. No es a través del Facebook, no es a través de Oprah, no es a través del Gordo y la Flaca. No sé si pasan todavía ese programa. Yo recuerdo hace años que pasaban ese programa ahí en la televisión. No es a través de las telenovelas que se miran hoy en día. No es a través de los programas de reality show, que le llaman, no sé cómo se dice en español, reality shows, pero no es a través de eso, hermanos míos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hace una declaración en el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 39, para ser preciso, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio del Señor. O sea que es únicamente a través de la Biblia que podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El mismo libro de Juan, capítulo 8, el versículo 32, dice la palabra de Dios así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, hermanos míos. El capítulo 14 de Juan, el versículo 15, dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea, ahí está otra vez, hermanos míos, que necesitamos, si realmente nosotros estamos amando al Señor, estamos guardando sus mandamientos, y uno de esos mandamientos fue precisamente escudriñar las Escrituras. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no estamos ni siquiera conociéndolo? El capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es solamente a través de la palabra de Dios que viene la santificación a nuestra vida. Muchas veces por eso, aunque este no es el tema, pero quiero ya de paso decirlo, nuestras vidas están todavía siendo consumidas por malos hábitos, por desórdenes mentales, por pecado, porque no hay suficiente tiempo en la palabra de Dios. Y no hay esa santificación de nuestra vida. Y si no hay esa santificación, es obvio
que nosotros no estamos pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. Esta escritura es clara, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo seguido digo a los hermanos de la iglesia, no es el punto de que dejes tu pecado. No te concentres en dejar tu pecado. Concéntrate en acercarte a Dios a través de un estudio devocional de su palabra. Y entre más tú te acerques a Dios, más automáticamente te va a estar alejando del pecado. Así que, pues entendemos que la Biblia, hermanos, es muy importante para nuestra vida. El Nuevo Testamento es la guía para la iglesia, es como la constitución para la iglesia. Mire, existen 3 grupos de personas en el mundo. De hecho, la Biblia lo divide así. En 1 Corintios 10:32, el apóstol Pablo divide toda la humanidad en 3 grupos. Los judíos, que son los descendientes de Abraham, los gentiles, que son los que no son descendientes de Abraham, y la iglesia, que de ambos grupos, de los gentiles y de los judíos, son miembros de la asamblea local. Y hermanos, las iglesias bíblicas, sobre todo la iglesia bautista, voy a referirme, yo soy bautista, y estoy trabajando en la iglesia bautista y sigo ejerciendo aquí por convicción. La iglesia bautista, como cualquier iglesia cristiana y bíblica, tiene su acta constitutiva en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Cristo fueron dirigidas precisamente a la iglesia. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estuvo declarando su gran comisión, dice el Señor así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y usted conoce el resto. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién estaba dando el Señor esta instrucción? Sino es que a la iglesia que Él mismo había constituido. La iglesia se constituyó en el ministerio terrenal de Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 19, el Señor hace una convocatoria y decir, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquellos que le siguieron, dice la palabra de Dios, al instante dejaron ellos las redes y le siguieron. Y ellos comenzaron entonces a seguir al Señor, y ahí se comienza la iglesia, esa asamblea de creyentes bautizados, siendo salvos, siguieron al Señor Jesucristo, habían sido bautizados ya, y ellos ahora constituyeron una asamblea local donde Jesucristo mismo fue el fundador y el que prometió esa perpetuidad a la iglesia que se comenzó en el ministerio terrenal de Jesucristo. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las epístolas, si no es que todas, hermanos míos, fueron dirigidas precisamente a iglesias. Por ejemplo, la carta a los Corintios fue precisamente dirigida a los Corintios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ves? Entonces se dirige esta epístola a los Corintios. Gálatas también, si vamos a ir siguiendo el recorrido del Nuevo Testamento, por decir solamente algunas, y como ejemplo, dice aquí Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Ves? O sea, entonces Pablo escribe aquí esta epístola a las iglesias que estaban en Galacia. El libro de Efesios contiene una declaración muy parecida. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Ahora está Pablo hablando a un conjunto de iglesias que estaban en la región de Éfeso. Y podemos ir viendo así la introducción de cada una de las epístolas, hermanos, y vamos a darnos cuenta de que el Nuevo Testamento en realidad está dirigido hacia la iglesia. El Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios, es importantísimo también para nuestro estudio, pero ahora quiero concentrarme, hermanos míos, en cuanto a lo que es la iglesia neotestamentaria.
¿Por qué? Porque estamos viviendo, hermanos míos, en esta dispensación donde estamos viviendo en la era de la iglesia. Y nos concierne mucho ver cómo la iglesia va a ser administrada, cómo nuestras iglesias deben de estar siendo dirigidas, porque vivimos en un mundo donde hay tanta diversidad de religiones, iglesias, denominaciones, y deberíamos todos nosotros como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo saber, hermanos míos, que la palabra de Dios es nuestra base de fe y práctica hoy en día. Así que todas estas epístolas, incluso la epístola de Santiago, que fue escrita también a los que habían salido de la iglesia de Jerusalén debido a la persecución. Las epístolas de Pedro fueron escritas a los que habían salido de la iglesia de Jerusalén debido a la persecución también y estaban ahora en diferentes lugares. Ahí está esa declaración en 1 de Pedro 1.1, 2 de Pedro 1.1. Las epístolas de Juan fueron escritas por personas, líderes en las iglesias, y eso vemos esas declaraciones en 1 de Juan 5.13, 2 de Juan 1.1, 3 de Juan 1.1. La epístola de Judas fue escrita para dar instrucciones a la iglesia. Judas, pues todo el libro de Judas son 24 versículos. El libro de Apocalipsis incluso fue escrito a 7 iglesias precisamente, un mensaje que se dio a 7 iglesias, y todo el libro de Apocalipsis constituye ese mensaje que, aunque fueron dadas a 7 iglesias locales, también está implicado ese mensaje hacia nosotros también. Ahora, vuelvo y repito, el Antiguo Testamento es de suma importancia, hermanos, suma importancia. No estoy menospreciando el Antiguo Testamento. De hecho, si quiero aclarar bien este punto, me gustaría que me escuchara el versículo de Romanos capítulo 15, versículo 4, cuando dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que es importantísimo el Antiguo Testamento también. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice la palabra de Dios así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, se refiere al Antiguo Testamento, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que no estamos despreciando, ni mucho menos haciendo a un lado el Antiguo Testamento. Por el contrario, ya hemos establecido que toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiero leer esta porción, hermanos, que me pareció muy, muy apropiada. La tomé del libro que se llama Pilares de la Doctrina Bautista, el tomo 1 por el hermano Roberto Sargent. Página 76, la lección número 8, que se llama Doctrina de las Escrituras, para que vean de dónde lo saqué si ustedes quieren conseguir el material también. Dice: ya que no se menciona ninguna iglesia en el Antiguo Testamento, los bautistas únicamente usan el Nuevo Testamento como su punto de autoridad para fe y práctica de sus iglesias. De ahí el término la iglesia neotestamentaria. Cada iglesia neotestamentaria es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Esa verdad es una fe, Efesios 4:5. Y la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, Judas 3. Palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Judas 17 y 20. Viaje también Gálatas 1:11 y 12, 1 Tesalonicenses 2:13 y 2 de Pedro 3:1 y 2. No voy a leer las referencias por el tiempo, pero ya están las referencias. Sigue diciendo: las tradiciones apostólicas, que por cierto son las únicas traducciones con autoridad, son definidas tal y como están escritas en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 2:15 y 3 y 6. La autoridad apostólica hoy en día no está fundada, quiero volver a repetir esto, la autoridad apostólica hoy en día no está fundada en los hombres, sino en la palabra de Dios escrita en el Nuevo Testamento. Y esto es, hermanos, porque fueron los apóstoles, en su mayoría, quienes escribieron las epístolas. Yo sé que, por ejemplo, Lucas no fue un apóstol, pero escribió, por cierto, gran parte del Nuevo Testamento con sus 2 volúmenes en el libro de Lucas y el libro de Hechos. Hay otros escritores que no fueron apóstoles, como Santiago, fue el medio hermano del Señor Jesucristo, y lo mismo Judas, pero los otros escritos fueron escritos por los apóstoles. Por eso es que nosotros nos basamos en la autoridad apostólica, que es precisamente el Nuevo Testamento. En contraste, sigue diciendo aquí, la Iglesia Católica Romana y muchos otros grupos protestantes
se apegan al Antiguo Testamento para apoyar sus prácticas del sacerdocio, los altares para los sacrificios, la misa, el rozamiento en el bautismo infantil, las acciones en nombre de la Iglesia-Estado. ¿Ves? Y esto lo saqué nuevamente, vuelvo y lo repito, del tremendo el libro, hermanos, y yo lo recomiendo. Disculpen que haga una cuña aquí, pero es un libro muy bueno, se llama Pilares de la Doctrina Bautista. Si usted quiere un libro de teología sistemática bueno, yo sé que hay muchos, está Teología Sistemática de Gruden, está el libro de Schaffer, está el libro de Woodruff y Schaffer, también está Ernesto Trencher, pero este libro, hermanos, se llama Pilares de la Doctrina Bautista. Yo creo que es el mejor material de teología sistemática que hay en el mundo, escrito por cierto por un bautista fundamental, independiente, con muy buena doctrina. Pero bueno, seguimos adelante. Digo esto, hermanos, porque hoy en día, así como lo dice el hermano, y por cierto el pastor también, Robert Sarchel, hay, hermanos míos, otras autoridades que predominan en las iglesias hoy en día. Por ejemplo, está la autoridad de los credos. Y acuérdense que credo, y mencioné hace rato en la definición, es la oración que se contiene en los principales artículos de la fe enseñada por los apóstoles, pero también la definición sigue diciendo conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Así que esas colectividades o esas iglesias han formado sus credos, y en las principales denominaciones protestantes, vuelvo y repito, los bautistas no salimos de la protesta o de la reforma protestante, pero en las principales denominaciones protestantes, a pesar de que ellos afirman, escúcheme bien, a pesar de que ellos afirman tener la Biblia como autoridad de fe y práctica, han escrito una serie de bases y artículos en las cuales basan sus creencias y lo que practican. Por ejemplo, están las confesiones de fe. ¿Okay? Está, por ejemplo, la confesión de fe de Augsburgo, que es el credo de la Iglesia Luterana. Y hermanos, yo les invito a que ustedes vayan en internet, en Google, y vean la confesión de fe de Augsburgo. ¿Okay? Y ustedes la lean y después comparen lo que la confesión de fe de Augsburgo dice y después comparen lo que la palabra de Dios dice, hermanos, y hay una discrepancia abismal. Miren, por ejemplo, la confesión de fe de Augsburgo, vuelvo y repito, es el credo de la Iglesia Luterana. No sé si lo dije hace rato o no, pero si no lo dije, pues le estoy diciendo que la confesión de fe de Augsburgo es el credo de la Iglesia Luterana. Otra vez, ¿qué es credo? Es el conjunto de creencias de una colectividad, de la Iglesia Luterana. Ahora, cuando vamos al sitio de la Iglesia Luterana, me parece muy interesante que dice, ¿qué es la Iglesia Luterana? Dice así, en primer lugar, la Iglesia Luterana es evangélica porque predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en segundo lugar, es protestante. Si entendemos debidamente que el uso de esta palabra aquí, protestar, en su significado quiere decir dar testimonio en favor de algo. También es bíblica. Dice que da testimonio en pro de la Biblia como fundamento de toda doctrina y práctica. Esto no quiere decir que esté en contra de todo lo que huele a católico romano, ¿ve? Puesto que la Biblia enseña que hay libertad en cuestiones de práctica y costumbre. Ahora, quiero leerle esta porción de en cuanto a la Iglesia Luterana. Ellos mismos están diciendo esto. Dice, la Iglesia Luterana tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios. Sin embargo, note por favor esto, dice aquí, sin embargo, acepta también el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio. Recuerda que el credo es un conjunto de creencias de una colectividad. Y en concilios, en la historia del cristianismo, se hicieron varios concilios y llegaron a tener, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de segmentos en donde definían qué es lo que ellos iban a creer. Ahora, mire bien, dice aquí, la Iglesia Luterana tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, sin embargo acepta también el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio como resúmenes correctos de la fe bíblica, evangélica, protestante y católica, es decir, universal. A los que siguieron la reforma de Martín Lutero se les llamó luteranos,
Aun cuando él pedía que simplemente se les llamara cristianos, la Iglesia Luterana no está fundada en Martín Lutero, sino en Jesucristo. El mensaje de la salvación es nuestra, no por nuestros propios esfuerzos ni las buenas obras, sino por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Qué interesante, qué interesante. Ahora, yo quiero dejarles con esto en mente. Yo quiero dejarles una tarea por ahí. Yo vi a mi amigo, el hermano pastor Francisco Vélez, que les dejaba tarea. Y yo quiero que ustedes vayan y busquen la Confesión de Fe de Habsburgo. Y ustedes lean algunos de los artículos que están ahí. Que ustedes busquen el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio, y que ustedes lo lean. Y la próxima semana vamos a analizarlo juntos en otro segmento aquí en la radio, para que vean cómo hay una discrepancia muy grande entre la Confesión de Fe de Habsburgo y podemos analizar otras como la Confesión de Fe de Westminster, los 39 artículos, la Confesión Helvética, incluso algunas confesiones bautistas como la Confesión de Fe de Londres. Wow, sí, podemos analizarlo también, porque a veces discrepan algunas de sus doctrinas a la verdad bíblica. Y es curioso que ellos afirman ser bíblicos y a la vez con sus mismos credos nos damos cuenta de que hay una diferencia muy grande. Entonces ellos no tienen la Biblia como su autoridad de fe y práctica. Entonces vamos a dejar aquí este pensamiento. Nos quedamos en cuanto a que la Biblia es nuestra autoridad de fe y práctica como iglesia. Sin embargo, hay otras autoridades también que están circulando dentro de las iglesias, sobre todo dentro de las iglesias reformadas. Vamos a terminar con una oración, hermanos, pero no sin antes animarles nuevamente a que usted comience en su vida, este deseo de acercarse más a Dios a través de una lectura devocional de su palabra. Únase al reto. Vamos a comenzar nuevamente, hermanos míos, en unos días más, comenzando en abril, de leer la Biblia en 90 días. Si es posible, usted puede ver los testimonios y los comentarios de muchos hermanos que ya lo han logrado. Lo hemos logrado, gracias a Dios. Vamos a comenzar nuevamente. Invertimos aproximadamente unos 40 minutos diarios leyendo la palabra de Dios y al final de 3 meses tenemos la Biblia totalmente leída. Qué bonito sería que todos participáramos juntos en este reto. Vamos a terminar ahora sí con una palabra de oración. Señor y mi Dios, quiero darte gracias, Señor, por este precioso día que nos has dado. Ayúdanos, Señor, que hoy sea un día donde podamos tener la oportunidad de conocerte un poco más, Señor. Que tomemos un tiempo a un lado de nuestro agitado horario y que podamos, Señor, conocerte un poco más a través de tus escrituras, Señor. Háblanos a través de ellas, Señor. Danos la iluminación que necesitamos para poder, Señor, verte reflejado allí. Para poder escuchar tu voz en nuestros corazones, Señor. Y podamos ser dirigidos por ti y no por nuestros propios razonamientos, Señor. Bendice, Señor, nuestras iglesias para que podamos, Señor, estar fieles, Señor, a tus principios, preceptos, sus ordenanzas, pero para conocerlos también, Señor. Ayúdanos a crecer en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias.
Amén, hermanos, qué tremenda enseñanza acabamos de escuchar con el pastor Roberto Armendáriz. Hermano, hermana, conozca la palabra de Dios. Que seamos fortalecidos, nutridos, hermano, de la palabra de Dios. Eso fue, creo yo, la clave de aquella iglesia primitiva, ¿verdad? Que crecía, se fortalecía, aumentaba. Dice la palabra de Dios que tenían la gracia, ¿verdad? Con el Señor y con los hombres, pero ciertamente conocían la palabra de Dios. Y ahorita en nuestro tiempo hay herramientas, hay formas, permítame tantito. Pastor Armendáriz, qué bendición tener una iglesia, o que la iglesia del Señor en este tiempo se enfoque en aprender y conocer la palabra de Dios. Qué bendición sería, pastor. No, por supuesto, hermano. Mira, la palabra de Dios es clara y dice, por ejemplo, en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y dice ese versículo allá en Oseas capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y después sigue diciendo el capítulo 6 de Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y es que, hermanos, si nosotros llegamos a conocer a Dios, ¿no? Pues podemos conocer su voluntad, sabremos cómo dirigir nuestra vida, nuestras iglesias, y muchas de las cuestiones que estamos batallando se aclararían. Pastor, yo le digo a los hermanos en la iglesia que si los cristianos, ¿verdad? Hablando en general, aquellos que profesan ser salvos y tener una fe cristiana, conociéramos la palabra de Dios como un cristiano había de conocerla, muchas de las sectas que han proliferado hoy en día no existirían, por causa de que estas sectas, estos grupos religiosos prosperan a base de la ignorancia de la palabra de Dios, pastor. Definitivamente, hermano, definitivamente. Estamos viviendo en un punto en el cual hay un menosprecio a la palabra de Dios. Yo creo que la gente lo hace una pereza, una apatía espiritual, y precisamente por eso surgen, como lo dijo el apóstol Pedro, que en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Después sigue diciendo más adelante también de que vendrán muchos maestros que se amotinarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que están siendo dirigidos muchas personas, muchas iglesias, bajo sus propios concupiscencias y no bajo la palabra de Dios. Así es, pastor. Y imagínese qué bendición. En nuestra iglesia, pastor, comenzamos el reto de manera con la congregación, ¿verdad? Al principio de año, usted sabe, lo normal es proponerse leer la Biblia, y tenemos un grupo de WhatsApp y se están mandando cada día. Una hermana me ayuda para enviar los capítulos del día, la lectura del día, y varios hermanos, pastor, han testificado, dicen, wow, estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Oh, y ¿sabe qué? Los días domingos por la tarde tomamos un tiempo, un lapso del culto familiar de la tarde para hacer un tiempo de preguntas bíblicas de lo que leyeron en la semana, pastor.
nombre. Excelente. Los hermanos avientan unas preguntas grado teológico 3.5, pastor, teólogo, o sea, Ajá. uno que dice, wow, dice esa, lo bueno que yo soy el que hace las preguntas, bueno, que el moderador, entonces yo no tengo que preocuparme por contestar, ¿verdad? Pero hay algunas preguntas que digo, wow, ¿y ahora cuál será la respuesta? Y los hermanos están aprendiendo, pastor, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano, eso es muy bueno. Sí. Y hermanos, imagínese, hermano, usted que nos escucha, ¿cómo sería su iglesia? Amado pastor que nos escucha y miembro de iglesia, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos en nuestra iglesia, desde los chicos hasta los grandes, los jóvenes, adultos, estuviéramos empapados de la palabra de Dios? No tendríamos tiempo para pleitos, para andar viendo que cómo me vio y que cómo me dijo. Tendríamos cristianos maduros, Ay, pastor. sí, hermano. No, hombre, definitivamente, hermano. Hermano Omar, creo que le has dado a clavo en la cabeza. Muchos de nuestros problemas se aclararían. Mira, es que es claro, hermano, es clarísimo. Cuando dice la palabra de Dios, poner los ojos en Jesús. Amén. No se está hablando de unos ojos físicos, está hablando de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pero nuevamente, si no estamos caminando bajo su dirección, bajo su voluntad, bajo su palabra, empezamos entonces a desviar nuestros ojos del Señor Jesús y empezamos a verlos en nosotros mismos. Y hermano, la verdad del caso es de que somos humanos y mientras hay humanos va a haber fallas. Y si nosotros estamos viendo a nosotros, vamos a ver nuestras fallas porque somos personas negativas por naturaleza. Y cuántos problemas, cuántos malentendidos se arreglarían si nosotros estuviéramos simple y sencillamente siendo dirigidos por Dios y su palabra. Amén. Así es. Dice aquí la hermana Chino, dice, gracias pastor Armendáriz por su enseñanza de gran bendición. Yo empecé en septiembre del año pasado, dice, y no terminé en 90 días, ocupé una semana más. Amén, hermana Chino, gloria a Dios. Dice, pero empecé inmediatamente después y ya estoy en ajeo. Dice, yo escuché muchas críticas de que es muy rápido, que las escrituras se deben de escudriñar. Dice, pero no es cierto. Dice, si escuchamos la aplicación, oída es mucho mejor y no nos perdemos de nada, dice la hermana Exacto. Y hermana Chinos, mire, la aplicación, yo no sé cuál tiene ella, pero y hermanos que me están escuchando, yo tengo una en mi teléfono. Son 70 horas, hermanos, escuchar la Biblia de Génesis Apocalipsis. 70 horas no es mucho. Wow. No es mucho. Es increíble y es que gastamos tanto tiempo en otras cosas que no tiene nada que ver. Así es, pastor. Así es. Dice aquí la hermana Miriam Randel, gracias, pastor, por cada enseñanza, por su tiempo en enseñar acerca de la palabra de Dios. Si puede poner la tarea como dice nuestra hermana Janet. Amén. Sí, deje tarea, pastor. Dice, qué interesante enseñanza, pastor. Muchas gracias. Y dice, ¿cómo podemos integrarnos para leer la Biblia en 90 días? Y si puede repetir la tarea. Están pidiendo la tarea nuevamente, dice la hermana Estrada. Muchas gracias, pastor Armendáriz, por la enseñanza. Tengamos la palabra de Dios como nuestra fiel ancla de nuestra fe y vivámosla. Amén. Dice hermano Francisco Rebolledo, amén. Tremendo mensaje, pastor. Muchas gracias. Saludos desde el sur de América, allá en Chile. Así es, está en Chile. Este hermano, quizás el hermano Rebolledo, recordarás porque si estuviste conmigo en la clase de distintivos bautistas, yo mencioné algo de esto en el seminario donde estás estudiando, donde yo también enseño. Sí. Y gracias por su saludo. Hermanos, la tarea, disculpa que interrumpí aquí, hermano Omar. No hay problema. Sí está bien. Es que se me olvidan las cosas, hermano. Pues la tarea básicamente es que busquen por allí los credos que mencioné, el credo niceno, el credo apostólico y el credo atanasio, y que simplemente les den una leidita y que ustedes miren por ahí qué tan apegados están a la palabra de Dios esos credos, ¿okay? Y si pueden también bajarlos, la Confesión de Fe de Habsburgo,
y ver algunos de los artículos. Después los discutimos la próxima semana. Amén. Amén. Así es. Ahí está. Estamos poniendo el número, pastor, para que se agreguen a la lectura. 951-291-0010. Ahí está. Estamos publicando el número. Y ahorita vamos a publicar los credos que está mencionando el pastor para que los tengan escritos. Un par de comentarios más. Nos vamos a un canto y regresamos para cerrar el programa en esta mañana. Dice Mana Janet, igual si puede escribir la tarea Pastor Armendáriz en Spreaker para buscarla en la semana. Mire, pastor, la verdad es que no es por nada, pero tenemos hermanos aquí en Radio Montebrón, pastor, que quieren aprender la palabra de Dios. Ok. Eso es bueno. Dice aquí hermano Arturo Rodríguez Burgos, dice: es muy importante saber más sobre este tema. Dice: yo quiero esas notas. Oh sí, pastor, nos están pidiendo las notas también. Si nos la puede mandar y nosotros las hacemos llegar, sería de mucha bendición, pastor. Amén. Claro que sí, hermano. Yo se las envío en un ratito más. Amén. Ok, perfecto. Vamos a poner el canto de Limpio, Rondalla Betel, y esa va a ser la penúltima complacencia. Regresando después cerraremos nuestra transmisión, hermanos. Hoy vamos a salir poquito más temprano de lo normal por causas de fuerza mayor. Ahí luego les cuento. Ok, vamos a tener el canto de Limpio con la rondalla Betel. Nosotros regresamos. Amén. Quiero dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor infinito y su gracia eterna, que aun sin merecer su amor, me amó y se entregó por mí. Quiero dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor infinito y su gracia eterna, que aun sin merecer su amor, me amó y se entregó por mí. Limpio estoy con su sangre, me libertó. Rotas están las cadenas, Cristo rompió. Acepta su perdón. Cristo te ama y te quiere dar la salvación. Ya no tardes, ven a Él, y así mismo tú dirás: limpio estoy con su sangre, me libertó. Rotas están las
las cadenas Cristo rompió. Limpio, limpio estoy, con su sangre me libertó. Rotas están las cadenas, Cristo rompió. Limpio, limpio estoy, limpio estoy. Radio Montebrón les invita a compartir nuestra estación con sus familiares y amigos. Será de bendición a ellos y de gozo para nosotros. Radio Montebrón. Amén, estamos de regreso y ya está ahí la tarea. Luego no digan, no, que el pastor no nos dijo bien y que el profe no nos dejó la tarea, ¿verdad? Nunca falta, pastor, que cuando se dice, a ver, la tarea, por favor, y empiezan, ¿la tarea? ¿Cuál tarea? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué horas? ¿Sí sabe de qué le hablaba, pastor? Sí, no, por supuesto. Claro que Amén. sí. A mi hermano mi Peña dice, pastor, dice, yo quiero las notas, por favor, y agrégueme al grupo de la Biblia. Ok, hermanos, mándenos un mensaje a ese número de WhatsApp y nosotros los agregamos. Ok, dice, no, mándenos un mensaje a ese WhatsApp, pónganle ahí, agregarme al grupo de la lectura bíblica y nosotros los agregamos con mucho gusto. Después, gracias por mi complacencia, hermana Virginia, yo también quiero las notas. Dice el hermano Ignacio, dice, pastor, ¿qué hago? Oh. Ayer hicimos unos exámenes en el instituto donde estamos enseñando, pastor, y dice aquí el hermano que a un hermano todavía, al hermano Israel todavía le sigue saliendo humo de la cabeza. Amén, amén, pastor. Pues si Dios permite, la próxima semana lo tendremos de regreso, si el Señor lo permite. Sí, Señor, Dios mediante, por aquí estaremos, hermano. Amén, amén, gloria a Dios, pastor. Pues despídase por favor de nuestra bella y chula audiencia, si es usted tan amable. Sí, pues muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Una vez más, hermano, no se acuerden, no se olviden de que pues tenemos que conocer al Señor. Amén. Tenemos que conocerlo a través de su palabra. No va a ser a través de otra cosa, sino que, claro, la iglesia tiene mucho que ver en esto, pero también nosotros en el diario vivir tenemos que acercarnos a Dios de una manera consistente y sistemática. Amén. Consistente me refiero todos los días, y sistemática es tener un plan para ello. Sí. Y Dios mediante, la próxima semana nos vemos por aquí. En un momento más yo voy a pasar al pastor Omar Rodríguez las notas para que las haga públicas a través, no sé de qué medio quiera compartirlas él, pero en un momento más se los voy a mandar, ¿ok? Amén, amén, pastor. Dios me lo bendiga. Que pase una excelente mañana, pastor. Igualmente, saludos a todos, hermanos, que pasen un feliz día. Amén, amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, pues nosotros también ya nos vamos, pero estaremos de regreso mañana por la mañana, ¿ok? Mañana, ¿qué día es mañana? Mañana es jueves. Aquí tenemos, no, hoy es jueves. Mañana es viernes. Así andamos, hermano, así andamos, en otra galaxia.
Bueno, vamos a poner, hermanos, la otra complacencia de hermano Daniel Gutiérrez. Aquí está, la hermana Janet. Ya era una hermana, dijo, hoy sí me ganó hermano Daniel Gutiérrez. Dice, ando ordenando taquitos de carne asada para celebrar. ¿Verdad? Ok, muy bien. Ok, la otra complacencia de nuestro ganador. Pero hermanos, ojalá y andemos mejor de la garganta, ¿ok? Porque, bueno, pues escuche lo que ahorita cómo está nuestra voz, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que mañana esté poquito mejor. Todo lo que mire, ¿sabe qué tengo que hacer para arreglarme de la voz? Dejar de hablar. O sea que ya estuvo que nunca me voy a aliviar. No se crea. Hermanos, los dejamos, hermanos, en esta mañana con este canto de los hermanos de la rondalla cristiana Oreb, mi tributo. Que pase una excelente mañana o mediodía o medianoche, dependiendo donde nos esté usted escuchando, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Se despide su amigo hermano en Cristo, Pastor Mar Rodríguez, aquí desde la hermosa ciudad de Moreno Valley, California, para todo, pues no todo el mundo, todo el continente y galaxias circunvecinas, hermanos. Dios me los bendiga, que tengan una excelente mañana. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Yo sin merecer soy objeto de su amor por mí. Las voces de millones de ángeles decir no pueden mi gratitud. Y en esta vida lo que yo soy lo debo todo a Él, a Dios. Sea a ti, oh Dios, un placer, y así ganar el honor del que al Calvario fue por mí. Me salvó con su sangre y me dio su vida. A Dios sea la gloria por lo hecho por mí. Quiero vivir mi vida, que sea a ti, oh Dios, un placer, y así ganar
exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Radio Montebrón.